Hablaremos del punto de partida y de la situación actual de todo el sector público extremeño, de su gestión, de su evolución, de los ahorros en cargos directivos, en gastos de funcionamiento, del cumplimiento de las garantías de fiscalización de esos gastos y de las contrataciones y adjudicaciones. Hablaremos de la gestión de nuestro patrimonio, de la supresión de los gastos por arrendamientos injustificados en inmuebles de uso público en épocas anteriores, de la centralización de compras, de los ahorros en el parque móvil, de la racionalización y de la transparencia en los gastos de publicidad y promoción. Hablaremos de la contratación pública, de los procesos de selección de personal, de los gastos de protocolo, de los ahorros importantísimos que se han producido en estas partidas, de la supresión de los privilegios de los altos cargos, de la supresión de puestos eventuales y de la eliminación en el presupuesto de todas las partidas opacas.